acuerdo que subí arriba del todo y estaba, y de repente había 2 o 3, muy pocas personas, ¿eh? Y me dijeron, no pases, que no se puede pasar. ¿Cómo que no se puede pasar? Y me dijeron, no, que está ocupada la cima. Yo, que está ocupada la cima. Y había nieblas, estaba la cumbre ahí mismo, se veía ya la ermita. Y estaba todo, era como para haberlo grabado en una película. Había una serie de sombras, se veían gente por arriba y tal y cual. Y de repente había un tío uniformado que dijo, claro, que no se podía pasar, pero el tío no era militar, tenía un uniforme como de requeté, una cosa rara, y nos quedamos ahí esperando. Me acuerdo que había un chico de la Cunza y yo y 4 más estábamos allá, ¿no? Entonces se fue sumando gente y todos se iban sentando por allá, esperando, no sabíamos qué, impacientes, porque estaba la cima ahí. No podíamos subir. Y en esto, que llegó un viejito carlista, que supongo que había estado allá tirando tiros con el tercio de Lácar en el 36, y él iba madrugador a coger sitio allá para escuchar la misa, supongo, y le dijeron, usted, que no puede pasar, que no puedo pasar. Y el hombre pues empezó, ¿cómo que no pasa? Y empezó el tío a subir, le empujaron, y claro, entonces todos los que estábamos allá reaccionamos, ¿no? Vale, pues estos quiénes son para meterse con un anciano de 70, 80 años que tendría. Entonces empezamos allá, venga, tal, a subir para arriba, y en aquel momento empezamos a ver fogonazos desde arriba, como tiros de metralleta, y la gente empezó a correr, y yo, no sé si por efecto de la resaca que tenía, o porque siempre he sido un cabeza loca, yo no me creía que estaban, y me puse como un tonto allí, con las manos así, que no, ¿a dónde vais? Mientras me pasaban las balas por todos sitios, y de hecho había una chica que se empezó a quejar del culo, y, oye, ¿qué mando? ¿Qué te van a dar? Digo, ¿qué pasa? Porque era una histeria, la gente empezó a correr hacia abajo y caían rodando. Yo veía todo aquel espectáculo que hacia abajo, yo ni me moví, ¿no? Y de repente la chica pegaba unos gritos que le habían dado y le digo, no, te han dado. Y le bajé así un poco el pantalón y efectivamente en la parte superior del culo tenía un agujero. Digo, ay, Dios, pues ¿será en serio esto? Y aún le dije, que te lo habrás hecho con alguna rama, que te habrás caído. Y en aquel momento estaba un chico caído que estaba como intentando aspirar, y yo en mi inconsciencia dije, pues este habrá tenido un susto, y me puse a hacerle la respiración artificial, ¿no? Y entonces el resto de gente que no sabía qué hacer, lo cogieron, improvisaron una especie de no era parihuelas, ¿qué va? Lo cogieron entre de brazos y piernas, y empezamos a bajar desde arriba del monte, que son 1300 metros, hasta abajo, y llegamos hasta abajo. Y el tío, yo notaba, yo no sé si era por los espasmos de la bajada, o porque estaba que respiraba, y entonces yo le iba haciendo la respiración artificial, como me habían enseñado en un cursillo, tirándole para arriba esto. Y me acuerdo que cuando ya estábamos casi abajo, nos pararon, topamos ya con la comitiva que subía en el Vía Crucis, y había una persona que se acercó, que luego resultó ser el que luego fue alcalde de Iruña, el doctor Erice, que era médico, y me acuerdo que no se nos había ocurrido, le abrió la camisa y vio un pequeño, tenía un agujerito impresionante, que además me sangraba, un pequeño agujero, y puse una cara como diciendo, va, inútil, y lo bajamos hasta abajo y lo dejamos, y bueno, y se murió. Ese fue el final de García Pellejero. Aquel día fue impresionante porque nos enteramos que habían matado a Mian abajo, empezamos a poner patas arriba a Estella, llegaron fuerzas de orden público de todos sitios, nos desalojaron de todos sitios, y claro, la idea fue ir a Pamplona, armar la bronca, declarar la huelga general, como ya estamos acostumbrados a hacerlo aquellas temporadas, que ya hemos participado en muchas huelgas generales. Y recuerdo que como estaba ya de perejil aquel día en todas salsas, porque habíamos sido testigos presenciales de una de las muertes,
me acuerdo que se corrió la voz de que en el círculo carlista de la calle Mayor, creo que era, había una reunión de partidos y de gente para convocar las próximas movilizaciones, ¿no? Y me acuerdo que yo me colé por allá. Yo no tenía ningún tipo de representación, ¿no? Yo no era más que un militante entonces de Comisiones Obreras, pero allá conocí, allá estaba el que era dirigente máximo de las comisiones y de la ORT, Iturbe, y me hizo sentarme en una mesa que yo no conocía a la inmensa mayoría de gente, pero recuerdo perfectamente que estaba Urralburu, que estaba Zubiri, creo que entonces estaba en el Partido Carlista, estaba gente como los Zufía, y dirigentes. De hecho, en aquella mesa se fue presentando la gente, y fulanito de tal, pues de la ORT, fulanito de tal, de la LKI, fulanito de tal, del Partido Socialista, y ahí es cuando yo conocí a Urralburu, que un absoluto desconocido, ¿no? Luego se hizo muy famoso el ladrón de él. Y fue pasando, y recuerdo que pasó por mí y dijo elegantemente Iturbe, aunque luego he reñido mucho con él, dijo, este y yo de Comisiones Obreras y tal. Y recuerdo que fueron pasando y había un chaval que dijo, yo en nombre de ETA. Y todos lo miramos, y todos lo miramos con curiosidad, pero lo dijo con normalidad. Allá nadie dijo, no, yo con este no me reúno, no. Y allá continuó la reunión el amigo Urralburu y mucha más gente que bueno. Entonces, efectivamente se convocó la huelga general y la armamos grande, ¿no? Una más de aquellos días.